Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos una vez más. Antes que nada, quiero decirles que estoy muy feliz porque nuestra pequeña familia llamada Eléctricamente está creciendo. Ya llegamos a los 500 suscriptores, que si nos comparamos con las estadísticas generales de YouTube, es un grupo muy pequeño, pero seguramente muy selecto. Así que me pone muy feliz que estemos creciendo. Les quiero agradecer a todos los que se han suscrito, a todos los que le dan me gusta a los videos, a todos los que comentan y también a los que le dan no me gusta porque de esa manera nos están motivando para hacer las cosas cada día mejor. Con mucho cariño, con mucha humildad, sin ánimo de ser los mejores, pero siempre trabajando para difundir el conocimiento de la manera más clara, más sencilla posible. Muchas gracias a todos. Les quiero mandar un gran abrazo y ahora sí, vamos al tema. Si vamos a referirnos a transformadores, tenemos que considerar dos o tres cositas previas para que se pueda comprender bien el tema. Es muy breve. Vamos a ver. Pongamos que tenemos un electroimán, como vemos aquí en la figura, una bobina, un solenoide, en el cual tenemos un arrollamiento que es recorrido por una corriente eléctrica, en este caso alterna. Eso va a generar un flujo magnético variable en este electroimán, en esta bobina. Quiere decir que las líneas de fuerza de este campo magnético van a estar en permanente movimiento, ya sea de expansión o de contracción, ¿verdad? Como ya lo hemos analizado en los videos previos a este tema, que son los de electromagnetismo, y que les recomiendo que vean antes de empezar con este tema. Vale decir que en esta bobina tenemos una fuerza electromotriz de autoinducción, a la que llamamos menos E1. Por eso le ponemos menos, porque como nosotros sabemos, toda fuerza electromotriz inducida produce un campo magnético tal que se opone a la causa que la genera. En este caso, ustedes van a tener la tensión de la fuente por un lado, que es quien se encarga de impulsar a la corriente a través del circuito, y por otro lado, esta fuerza que le llamamos contraelectromotriz, porque tiene sentido contrario a la fuerza electromotriz, que sería la tensión de la fuente, ¿no? Si bien tensión y fuerza electromotriz no son exactamente la misma cosa, pero podemos decir que son prácticamente la misma cosa. Se genera entonces una fuerza contraelectromotriz a la que llamamos menos E1. Recordemos la ley de Faraday. Nuestro querido amigo Faraday, uno de los tantos amigos que tenemos junto a otros grandes estudiosos, investigadores de la electricidad, del electromagnetismo, establece que la fuerza electromotriz inducida es igual a la velocidad de variación del flujo. Y esta constante que aparece por acá, bueno, es una constante de conversión de unidades, ¿no? Esta acá que aparece aquí. Pero la parte variable de la ecuación es delta phi sobre delta t, o sea, variación de flujo sobre variación de tiempo, en definitiva, velocidad de variación del flujo. Esto fue establecido, como les dije, por Michael Faraday. La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es igual a la velocidad de variación del flujo. Eso lo dijo Michael Faraday. Acá tenemos una foto de él un poquito más veterano. Una foto no, un dibujo. Habíamos puesto una imagen en los ejercicios de electromagnetismo, estaba un poquito más joven. Pero claro, son anteriores a este video, se ve que ha envejecido aceleradamente. Él nació en 1791 y falleció en 1867. Y es del Reino Unido. Analicemos qué pasa con el flujo magnético y qué pasa con la corriente y con la fuerza electromotriz. Cosas que son muy, pero muy importantes. Acá tenemos la curva del flujo, perdón, de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente que pasa a través de la bobina. Esta intensidad de corriente I que está acá. Es una corriente alterna sinusoidal y sabemos que esta corriente produce en la bobina un flujo phi. Así que aquí abajo graficamos el flujo phi.
Como pueden ver, el flujo está en fase con la corriente. ¿Por qué? Porque cuando la corriente es nula, el flujo también lo es. Cuando la corriente es máxima, el flujo también lo es. Eso significa que ambas curvas de corriente y flujo están en fase. Así que aquí tenemos un concepto muy importante a tener en cuenta. No lo olviden. El flujo está en fase con la corriente que lo produce. Esto nos va a ayudar a comprender los diagramas del transformador. ¿Sí? El flujo está en fase con la corriente que lo produce. Pero ¿qué pasa con esta fuerza contraelectromotriz que se produce acá? Yo le puse E, generalizando E como fuerza electromotriz. Me refiero a esta fuerza contraelectromotriz que está aquí. Esta fuerza contraelectromotriz es igual a la velocidad de variación del flujo, según lo dijo Faraday. Entonces yo voy a ubicar dentro de esta curva de flujo cuáles son los puntos donde el flujo varía más rápidamente, es decir, donde se aprecia una mayor cantidad de flujo, de variación de flujo. Bueno, uno podría pensar que eso sucede cuando la curva llega al pico, aquí arriba, en esta parte. Pero fíjense que si ustedes consideran estos puntos, de aquí hasta acá, en realidad es casi plana la curva en esa parte. Por lo tanto, ahí es donde se produce la menor variación de flujo. ¿Qué pasa con este otro punto de aquí? Esta otra zona, vamos a decir, de la curva. Bueno, en esta zona ustedes pueden ver que el flujo pasa de tener un valor mayor que 0 a valer 0. Eso es una gran variación. Si ustedes pasan de tener 10 pesos a tener 0, es realmente dramático porque pasaron a no tener absolutamente nada. Por más que la variación fue de 10 pesos. Pero se quedaron sin nada. Entonces, cuando el flujo varía desde un nivel, por más que sea pequeño, hasta 0, eso es una variación dramática del flujo. Y luego aumenta negativamente. O sea que además de haber perdido los 10 pesos, contraje una deuda, ponele, por otros 10 pesos. Haciendo una comparación. Aquí es donde se produce la mayor variación de flujo a lo largo de todo el ciclo. Porque pasa de tener un valor positivo mayor que 0 a 0. Y luego de tener valor 0 a tener un valor negativo. Aquí también sucede lo mismo, en esta otra zona. Y aquí también sucede lo mismo. Si nosotros continuamos la sinusoide, vamos a ver que esto es prácticamente la misma situación que acá. O sea, el flujo pasa de negativo a 0, o sea, pagué la deuda, y luego de 0 a un valor mayor que 0. Recuperé los 10 pesos. Menos mal, que esta historia tuvo un final feliz. ¿Se entiende esto? Acá prácticamente no hay variación de flujo y acá tampoco. Pero aquí es donde se produce la mayor variación de flujo en el menor tiempo, o sea, la mayor velocidad de variación de flujo. Aquí también y aquí también. Entonces, cuando hay mayor velocidad de variación de flujo, hay mayor fuerza electromotriz inducida. Por eso acá está la máxima fuerza electromotriz inducida, cuando hay mayor variación de flujo. Y aquí, donde prácticamente no hay variación de flujo, la fuerza electromotriz inducida vale 0. Y aquí, donde otra vez vamos a tener una gran variación de flujo, se hace máxima negativa la fuerza electromotriz. Y aquí, donde otra vez vamos a tener una máxima variación de flujo, se hace máxima negativa la fuerza electromotriz. Entonces, cuando el flujo vale 0, la fuerza electromotriz es máxima negativa. Cuando arranca la sinusoide. Luego, cuando el flujo magnético es máximo, la fuerza electromotriz es nula. Luego, el flujo se hace 0 otra vez y la fuerza electromotriz se hace máxima positiva. Luego, el flujo se hace máximo negativo y la fuerza electromotriz se hace 0. Y acá, cuando otra vez se hace 0 el flujo magnético, la fuerza contraelectromotriz pasa a ser máxima negativa. Observen que
la fuerza electromotriz con respecto al flujo está desfasada. Quiere decir, no está llegando al máximo al mismo momento que el flujo, ni pasando por el punto cero al mismo momento que el flujo. Entonces podemos decir que la fuerza electromotriz inducida está 90 grados atrasada con respecto al flujo que la genera. Estos dos enunciados son muy importantes a la hora de realizar los diagramas del transformador. Por eso me tomé el tiempo de explicárselos previamente a comenzar con el tema en sí mismo. Dos cosas. El flujo está en fase con la corriente que lo produce y la fuerza electromotriz inducida está a 90 grados en atraso con respecto al flujo que la genera. Ténganlo presente. Vamos a determinar la ecuación para calcular la fuerza electromotriz de autoinducción. Comenzamos por el planteo de la ley de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz es igual variación de flujo sobre variación de tiempo. Es decir, en pocas palabras, que la fuerza electromotriz es igual velocidad de variación del flujo. Vamos a considerar este fenómeno en un cuarto de periodo. O sea que estamos hablando de este tiempo de acá, un cuarto de ciclo. En un cuarto de ciclo, el flujo estuvo variando desde 0 hasta su valor máximo. Si a su valor máximo le llamamos phi, entonces podemos decir que delta phi es igual a phi. O sea, la variación de flujo que hubo desde 0 hasta phi es igual a phi. La variación de tiempo delta t es igual a un cuarto de periodo. Así que delta t es igual a un cuarto del periodo t mayúscula. Entonces, si ahora planteamos nuevamente la ley de Faraday, vamos a tener fuerza electromotriz media es igual flujo por 10 a la menos 8, que es una constante de conversión de unidades para que nos dé en voltios la fuerza electromotriz, sobre tiempo, que es periodo sobre 4. Hacemos la división de fracciones, el cociente, entonces nos queda el 4 en el numerador y el periodo en el denominador. Como periodo es igual a 1 sobre frecuencia, en lugar de periodo ponemos aquí 1 sobre frecuencia, hacemos el cociente de fracciones y nos queda que la fuerza electromotriz de autoinducción media es igual a flujo por 10 a la menos 8 por 4 por frecuencia. Hasta ahí entonces, por ahora, la fórmula de E media. Recordemos que el valor medio de la sinusoide es igual a 2 sobre pi por valor de pico. 2 sobre pi por valor de pico. Esto lo vimos cuando hablamos de los parámetros de la corriente alterna en un video que tenemos en el canal. En una onda sinusoidal, el valor medio es 2 sobre pi por el valor de pico. 2 sobre pi es igual a 0.64. Por lo tanto, el valor medio es 0.64 por el valor de pico. Y si de acá despejamos el valor de pico, nos queda que es fuerza electromotriz media sobre 0.64. Este es el valor de pico despejado de aquí, del valor medio. Pero a nosotros nos interesa hallar la fuerza electromotriz eficaz, ya que se trabaja con los valores eficaces. Bueno, la fuerza electromotriz eficaz, según se había visto también en el video parámetros de la corriente alterna, es igual al valor de pico sobre raíz de 2. Y esto lo puedo escribir como 1 sobre raíz de 2 por E de pico. Y 1 sobre raíz de 2 es 0,707, o sea que en definitiva el valor eficaz es 0,707 por el valor de pico. Y el valor de pico, yo lo había despejado aquí y me daba E media sobre 0,64. Vale decir que yo acá puedo poner que el valor eficaz es igual a 0,707 y en lugar de poner E media voy a poner, en lugar de poner E de pico voy a poner E media sobre 0,64. De aquí. 0,707 sobre 0,64 es 1,11. Aquí está, 1,11. Así que el valor eficaz de la FEM es igual a 1,11 por la FEM media. Y la FEM media, yo había visto aquí, que era flujo por 10 a la menos 8 por 4 por frecuencia. Quiere decir que la fuerza electromotriz eficaz es igual a 1,11
por flujo por 10 a la menos 8 por 4 por frecuencia. Y eso, si nosotros multiplicamos aquí 1,11 por 4, nos da 4.44 por flujo por frecuencia por 10 a la menos 8. O sea, cambiamos el orden de los factores, pero como sabemos, eso no altera el producto. Fuerza electromotriz eficaz es igual 4,44 por flujo por frecuencia por 10 a la menos 8. Y si esto lo consideramos en una bobina de n espiras, entonces además tenemos que multiplicarlo por n, que es la cantidad de espiras. Así que al final, la fuerza electromotriz de autoinducción es igual 4,44 por número de espiras por flujo por frecuencia por 10 a la menos 8. Esta expresión va a ser muy importante en el estudio de los transformadores. Tanto es así que en el cálculo del transformador, para determinar el número de espiras, se despeja justamente de esta ecuación.